Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. Pemex vuelve a reportar ganancias luego de meses de pérdidas e incertidumbre. También México y Brasil se vuelven socios para fortalecer lazos comerciales por Trump. Y los mexicanos no consumimos los videojuegos hechos en casa. Es martes 29 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros capítulos. Hoy está conmigo Diana Gante, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenos días. Hola, Gonzalo, buenos días. Aquí con mucho gusto de estar nuevamente acompañándolos y con mucha información por contar. Y es que nos arrancamos derechito con tu especialidad, Diana. Pemex presentó ayer su reporte trimestral. Habíamos hablado recientemente de esta empresa, sobre todo por la lana, ¿verdad? La ayuda que le va a dar el gobierno federal a través de la deuda que colocó la semana pasada y que en teoría, entre comillas, debería ayudar a la petrolera a salir del mal paso, sobre todo el tema de flujo con los proveedores de corto plazo, a los que les debe me parece que son más de 20 mil millones de dólares, pero bueno, en realidad lo que estamos viendo es que Pemex presentó mejores números de lo que se esperaba, Diana. Así es, Gonzalo. Fíjate que al menos considerando lo que va del año, que es el segundo trimestre, la petrolera reportó números positivos. El primer trimestre tuvo, pérdidas netas. Ahorita sus utilidades son de casi 60 mil millones de pesos y la verdad es que la situación de Pemex tuvo una ligera mejora, pero creo que solamente es como una pequeña luz, no es la solución a los problemas porque sigue manteniendo altos niveles de deuda financiera, el tema con proveedores, pero bueno, vamos a platicar un poco de a qué se deben estos resultados, Gonzalo. O sea, todo bien, pero ni nos emocionemos, ¿verdad? Es decir, las cosas sí se ven un poquito mejor en algunos parámetros, sin embargo, en el agregado de todo el reporte financiero, de todos los resultados, la petrolera en realidad sigue en una situación de terapia intensiva. Y bueno, de entrada Pemex volvió a reportar utilidades en el segundo trimestre de 2025 tras varios meses de pérdidas financieras y ya lo decías tú de esta incertidumbre. No fue consecuencia, sin embargo, de mayores ingresos, sino es una utilidad cambiaria, la disminución en el costo de ventas y una reducción en el costo financiero, impuestos y derechos. En el entorno operativo, ya lo decías, está el desafío. Cuéntanos ahí, por ejemplo, ¿dónde están? Efectivamente, Gonzalo, fíjate que en este segundo trimestre del año, Pemex reportó una caída en sus ingresos, o sea, el resultado positivo no es, no tiene origen en un mejor número de ventas o una cantidad impresionante de producción de petróleo, no nada que ver, como ya lo mencionas, es resultado de un tema cambiario porque los ingresos siguen a la baja, hay menores niveles de ventas de crudo, lo que se refleja obviamente en la caída de la producción que hemos visto en los últimos años. Justamente estos menores ingresos reportados en el trimestre de alguna manera fueron ligeramente compensados por mayores ventas de gas natural y gas LP. Sus cotizaciones estuvieron un poquito más altas en los mercados, sin embargo el resultado sigue siendo negativo. Correcto, y bueno, a pesar del mejor desempeño financiero en algunas partes, la producción de hidrocarburos líquidos continúa en declive. Hay una caída de cerca de 9% respecto al año anterior y la producción promedio diaria de gas natural tuvo una caída de casi 4%. El indicador de rentabilidad operativa, el EBITDA de Pemex, aumentó 34% frente al mismo trimestre del 2024, aunque la recuperación parcial de los márgenes operativos de la compañía todavía está en un contexto de presión sobre los precios y los volúmenes. Todo esto, ¿verdad? Para decir que la traducción es que, Diana, el paciente sigue en terapia intensiva, sigue mal, todavía no lo podemos declarar, ¿verdad? Que está fuera de peligro. Efectivamente, y lo que pasa es que Pemex sigue reportando una deuda financiera altamente millonaria. Y es que
asciende a 1.8 billones de pesos al cierre del mes de junio. Prácticamente se ha mantenido sin cambios, aunque bueno, si lo comparamos con el primer trimestre de este año, que alcanzó los 2 billones, pues bueno, se redujo un poquito, pero la verdad es que no hemos logrado bajarla de esos 1.8 billones de pesos, y esto es un tema sensible que si lo sumamos a la deuda con proveedores y otros pasivos, correcto, la verdad es que tienen a Pemex hundido. Que esa es además la parte que más fastidia, ¿no?, del caso de Petróleos Mexicanos, y es la cantidad de empresas que dependen o dependían de la estatal mexicana y que están de verdad muchas de ellas quebradas, otras expectantes a ver en qué momento se resuelve esta deuda que adquirió la compañía desde hace ya muchos años, y que, insisto, la verdad es que Pemex no parece tener por lo menos una solución financiera sencilla en los próximos meses o los próximos años incluso. Pero bueno, hablando de temas económicos, México y Brasil han fortalecido algunos lazos comerciales derivados de la presión que ha impuesto Washington, que ha impuesto el gobierno de Donald Trump. Las dos economías más grandes de América Latina normalmente se han visto como rivales, no tanto como socios. Hay una historia, una relación comercial de negociaciones fallidas, de competencia. Pero bueno, ahora pues, ambos países ven por lo menos una oportunidad de ajustar esta brújula comercial e intentar, y ahorita pondré mi bemol en esto, o pongo mi asterisco en esto, intentar ser socios. Así es, fíjate que la semana pasada Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, habló por teléfono con la presidenta Claudia Sheinbaum, y en esta llamada salió el tema de reabrir las negociaciones formales entre ambos países para llegar a acuerdos de complementación económica que se habían firmado ya desde hace varios años, hablamos de 2002, y pues básicamente la intención es fortalecer al gobierno y al sector empresarial de ambos países, pues ante la crisis que ya mencionaba se tiene hoy con Estados Unidos y los aranceles. Los mandatarios, Diana, tanto Claudia Sheinbaum como Lula da Silva, ven un potencial estratégico con la industria farmacéutica, con la agroindustria, con el etanol, el biodiesel, la aviación, la tecnología. Además, se han planteado la urgencia de reformular los acuerdos vigentes y adaptarlos a esta nueva realidad económica. Sin embargo, y aquí este es mi gran asterisco y mi gran pero, no dejamos de ser rivales. Y el contexto económico de Brasil, más que complementario con México, en realidad somos competidores, es decir, tenemos características que más allá de volvernos socios con un alto potencial comercial, nos vuelven rivales para la inversión extranjera. Competimos con características muy similares, tenemos situaciones macroeconómicas que es muy complejo de verdad emparejar ambas economías pese al tamaño de ambas. Así es, fíjate que exnegociadores del TEMEC han señalado que Brasil es un competidor clave para México y que los acuerdos no han sido fáciles para que ambos países sean beneficiados. Cada uno ha hecho un intento por avanzar o detener las diferencias que hay en el sector agrícola y automotriz, y señalaron que las mesas que se han tenido en Brasil pues han terminado en rupturas. Entonces, bueno, yo creo que hay que llegar a un punto de acuerdo en el que si el país del norte, o sea, Estados Unidos, está en contra de diferentes economías, pues bueno, yo creo que la negociación debe de caer en los países latinoamericanos, y este ejemplo de lograrse será un muy buen punto. Correcto, yo siento que es un momento, una negociación muy compleja la que viene con Brasil. Insisto, hay muchos elementos que nos vuelven competencia, pero también la realidad macroeconómica a nivel internacional y sobre todo los retos comerciales, pues sí nos han obligado a replantearnos muchas de las viejas relaciones, y quizá veamos en este acercamiento diplomático entre Sheinbaum y Lula da Silva pues un momento, pues sí sería histórico, en el cual Brasil diga, pues bueno, vamos a dejar de lado todos los peros, todas las barreras que se tiene también para poder acercarnos a México y tratar de alguna manera de sortear estos retos comerciales que existen. Y bueno, hablando del gobierno mexicano, pues arrastra todavía muchas fallas en la distribución de medicamentos y por ello busca una nueva estrategia.
recordémoslo, estas omisiones en la distribución y entrega de medicamentos arrancaron desde el sexenio pasado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se mantienen todavía en este gobierno de Claudia Sheinbaum, y es que 3 de cada 10 insumos de salud se han entregado con retraso en los últimos 5 meses, o de plano ni siquiera han llegado a los hospitales públicos por estas fallas en las cadenas de distribución. Fíjate, Gonzalo, que dentro del programa que tienen ahora las autoridades sanitarias es un nuevo esquema de distribución que consiste en el arrendamiento de más de 100 camiones de hasta 3.5 toneladas para entregar los insumos médicos en clínicas y centros de salud a lo largo de 23 estados del país donde opera el IMSS Bienestar, aunque expertos señalan que dudan de este plan porque al final la paraestatal Birmex es quien se mantiene al frente de esta estrategia y quien ha sido cuestionada y por su eficiencia. Y mira, los 10 estados con más pedidos de medicamentos incumplidos o las 10 entidades con este problema son Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Campeche. El ISSSTE ha sido la institución con más órdenes incumplidas, seguida del IMSS y del IMSS Bienestar. Y mira, en los pedidos incumplidos hay productos de todo tipo: pañales, guantes, cubrebocas, electrolitos orales, ácido fólico, metformina, que es básica para los pacientes con diabetes, citalopram, que es un antidepresivo, y hasta cisplatino, que es una solución para quimioterapias. De todo ha faltado en esta administración también. De nuevo, arrastrado, sí, desde el gobierno anterior. Aún así ya vamos para prácticamente un año del gobierno de la presidenta Sheinbaum, y este problema logístico de distribución todavía no se soluciona. Bueno, Gonzalo, pero es que es parte del sistema de salud de Dinamarca que el presidente López Obrador nos prometió en la administración anterior, pero la verdad es que las mismas autoridades han señalado que las empresas incumplen con los convenios de entrega, que hay malas decisiones y organizaciones gubernamentales que han contribuido al desabasto. Entonces, bueno, yo creo que cualquiera de nosotros tiene algún familiar que ha acudido a una clínica de salud y no ha podido surtir su receta médica. Correcto, y bueno, hay un nuevo esquema que se está planteando. Birmex deberá coordinarse con las secretarías de salud estatales para llevar los medicamentos a cada clínica. La megafarmacia del bienestar ya no es la estrategia clave en la distribución de estos insumos médicos, pero de acuerdo con Janet Oropesa, investigadora de Fundar, un centro de análisis, lo ideal sería que el gobierno evaluara la capacidad real que tiene Birmex y decidiera con evidencia si conviene en realidad reforzar sus capacidades o de plano mejor removerla de esta operación. Ahora, desde el sector privado, los distribuidores ven muchos problemas u otros problemas, como los plazos que las instituciones dan para las entregas y que ronda los 20 días, lo cual es difícil de cumplir, además de la falta de pagos también de este lado en las farmacéuticas, que suma un adeudo de 28,000 millones de pesos desde 2021. Así, muy difícil. Fíjate que además de estos adeudos que ya mencionas, tenemos otro tema importante que son los contratos asignados a un sobreprecio importante. Hablamos de 13,000 millones de pesos, el retraso en la adquisición de equipos e insumos. Y bueno, al final todo esto se traduce en un afectado, que es la población del país, que tiene que atenderse en estos centros de salud o clínicas del IMSS Bienestar. Correcto. Cualquier falla que hay en este tema de la distribución, en este tema del abasto, será siempre las personas que requieren estos medicamentos. De nuevo, ya van muchos años, vamos para 7 años en los cuales no tenemos una cadena de distribución adecuada para las necesidades de una economía y de una población con las enfermedades y las características de las enfermedades que tenemos aquí en México. Pero bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema, y es que el gaming en nuestro país se encuentra en una auténtica paradoja. Si bien es uno de los principales mercados de consumo en América Latina, es decir, los mexicanos sí consumen, sí compran muchos videojuegos, la realidad es que no compramos lo hecho en casa. Es decir, preferimos adquirir de manera exponencial mucho más los videojuegos que se producen y que se desarrollan en otras latitudes que los que se hacen acá mero.
Efectivamente, fíjate que México está en la posición 10 dentro del mercado mundial para el desarrollo de videojuegos y el primero en América Latina, con alrededor de 2.300 millones de dólares en ingresos anuales y más de 76 millones de jugadores activos. Sin embargo, el consumo, como bien lo mencionas, tiene que ver de otros videojuegos que no se producen en México y pues la verdad es que es un mercado que podría tener potencial. Correcto, porque el gasto promedio de consumo en videojuegos en nuestro país es hasta un 25% más alto que en otras ramas del sector del entretenimiento, con unos 5,500 pesos por usuario. No es una cantidad despreciable. Pero bueno, Antonio Urbe, cofundador del estudio independiente Hyperbird, dijo que basta con que 10% de los gamers en México compren un juego para que se convierta en un éxito internacional en el mercado independiente. Además, los juegos independientes mexicanos no logran capturar la misma atención que los desarrollos de Nintendo, PlayStation o Xbox, entre otras grandes empresas del gaming. La verdad es que sí, siguen siendo muy de nicho. Así es, fíjate que para tratar de contrarrestar un poco esta medida de incentivar el mercado mexicano, el 4 de octubre próximo en Expo Reforma se realizará un festival en el que se exhibirán parte de estos videojuegos que se realizan en México y algunas otras regiones de Latinoamérica que tendrán la intención de llevarlas al mercado mexicano y ver si logran posicionarse en esta expo y en los próximos años. Hay 4 retos, Diana, de acuerdo con unas conclusiones de Endeavor. Es una consultora y una aceleradora también de negocios. 4 retos principales. El primero es la falta de financiamiento para estudios independientes, la percepción cultural y los estigmas sobre la industria, la competencia global, sobre todo con Estados Unidos, China y Japón, y desde luego la brecha tecnológica en acceso a internet y formación de desarrollo de videojuegos. Si ustedes son gamers y les gustan los videojuegos y han jugado algún videojuego hecho en México, desarrollado en nuestro país, déjenoslo por favor en la descripción del episodio, en la cajita de comentarios que está en Spotify o en la plataforma de podcast en la que nos están escuchando, y también nos pueden escribir en @expansiónmx. Yo con toda franqueza, Diana, desconozco un videojuego mexicano que haya sido un auténtico hit, por lo menos deja tú a nivel global en nuestro país, y mira que hay muy buenos desarrolladores también aquí. Yo tampoco conozco ninguno, solamente los títulos clásicos que todo el mundo juega, como el FIFA y todos estos juegos clásicos, un GTA, y de ahí no sé más de videojuegos, sí. Pero bueno, habrá que dar la oportunidad a este mercado. Estamos hablando de que solo el 10% de los gamers compraran un juego, detonaría la industria, entonces bueno, sí hay área de oportunidad. Es enorme, sin duda, el campo. Además, como ya lo decíamos, el desarrollo en México sí ha tenido un avance muy, muy significativo. La cosa aquí es que de verdad, ojalá exista una mayor promoción y además un acercamiento, un interés más potente por parte de los gamers mexicanos. Pero bueno, vámonos con la última nota del día, una muy positiva para el tema de la hambruna. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Diana, pese a los conflictos geopolíticos, pese al cambio climático, el hambre a nivel global ha disminuido. El número de personas con falta de alimento en el mundo se redujo por tercer año consecutivo en 2024 y retrocedió desde el pico de la era COVID. Insisto, esto pese a todos los problemas que hay en el mundo. Así es, Gonzalo. Fíjate que el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, elaborado conjuntamente por 5 organismos de la Organización de las Naciones Unidas y publicado el día de ayer, señalan que poco más de 670 millones de personas, que es alrededor del 8.2% de la población mundial, pasó hambre en 2024, cuando la cifra en 2023 era de 8.5%. Es una reducción pequeña, ¿verdad? Para algunas personas. Sin embargo, en cifras absolutas, pues sí nos habla de un retroceso importante y sí nos habla también de que este problema, pues, si bien no está eliminado en lo absoluto, hay progresos significativos, además en regiones que
ya lo necesitaban, como América del Sur y Asia Meridional. En América del Sur, por ejemplo, la tasa de hambre cayó al 3.8% en 2024, desde 4.2% en 2023. Y bueno, mucho de esto se debe a la mejora en la productividad agrícola, programas sociales, particularmente las comidas escolares. Es decir, en resumen, las condiciones han mejorado, todavía tenemos un reto grandote por delante, sin embargo, esta es una muy, muy buena noticia. Por cierto, Diana, en los últimos días hemos compartido aquí libros que se han convertido en series o películas sin ser juzgados. Ya dejen de lincharme con aquello de 100 años de soledad, pero bueno, hemos visto que han compartido algunos que les han gustado. Tú, en lo particular, mi querida Diana, ¿alguna recomendación que quieras, como lo hizo Mau en Spotify, que nos comentó que está leyendo El Túnel, que tiene 2 versiones en película, y también S. Macías, quien nos recomendó Arráncame la vida de Ángeles Mastretta? Gran libro ese, por cierto, me encantó. Tú, Diana, recomendación, libro que se haya hecho serie o película. No soy buena para las recomendaciones porque los gustos son particulares, pero yo creo que tenemos ejemplos muy claros, que tampoco soy fan, como toda la saga Crepúsculo, Harry Potter, respetable a quien le gusta, y hay quienes consideran contrarios lo que dice el libro a las películas y no les gustan al final, pero bueno, son adictos a leer las sagas y luego verlas en películas, pero bueno, es una industria que tiene mucho potencial. Oye, de todas las personas a las que les habíamos preguntado, qué curioso que nadie nos había dicho Harry Potter. ¿Ven? O sea, es muy de esta. Y a mí no me gusta, ¿eh? Oh, bueno, ¿la recomiendas o no? No, me parece que es una buena saga, pero las primeras 2. Okay. Ya después, como todas Chafea. las otras películas que hacen 80,000 ediciones o secuelas, eso ya no soy fan. O sea, no eres fan de... ¿Cuál fue la que dirigió Alfonso Cuarón? El prisionero de Azkaban, ¿no? Me parece. Creo que... No, te mentiría, no sé. ¿Esa no te gustó? No sé quién la dirigió, pero no soy fan de que hagan muchas secuelas. O sea, es como... Digo, qué bueno que no existen los... Una y ya. Qué bueno que no existen los libros de Rápidos y Furiosos porque... O sea, no. La saga de Dominic Toretto en libro sin duda no se sentiría igual sin los efectos especiales del cine. Coincido contigo, Diana. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio ya de martes. Así es, Gonzalo. Muchísimas gracias por el espacio y espero que disfruten este podcast y nos estamos escuchando pronto. Así es, toda la información, ya saben, sobre estos y otros temas está disponible en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.